Alguien me silenció y estaba hablando sola. Ya, ay, ya muy bien. Nuevamente, como les repito, los días se pasan muy, muy rápido. Ya estamos ya septiembre, a pocos meses de lograr nuestro objetivo. Y estamos en cada clase dando un pasito hacia adelante, ¿no? No solamente gracias a mí, sino también gracias a todos los docentes que participan por el chat y abren sus micros para preguntar. Eso es muy importante, ¿no? Porque de esa manera la clase se enriquece gracias a todos nosotros. Entonces, como todas las sesiones, los invito a participar activamente. Muy bien, vamos a empezar entonces, queridos maestros, con la primera situación significativa de la noche. Los estudiantes de segundo grado realizarán una campaña de sensibilización para enfrentar el cambio climático. Muy bien, entonces, ya hemos explicado en varias oportunidades cuáles son las características de una situación significativa, ¿no? Creo que las más importantes es que parta de una situación que es muy cercana a ellos, los que manejen saberes previos, ¿no? Eso es importante. Entonces, a partir de esta situación significativa, queridos maestros, vamos un poco a hacer este ejercicio de qué competencias ustedes creen que se podría trabajar en una campaña de sensibilización para enfrentar el cambio climático. De esa manera tenemos ya la situación concreta, pero ¿cómo lo relacionamos con nuestra área? Eso también es importante y forma parte de la construcción de la situación significativa que inicia nuestra sesión de clase. Entonces tenemos aquí el suceso, el hecho concreto, y ahora vamos a relacionarlo con nuestra área. Nuevamente les hago la pregunta, ¿qué competencias trabajarías en esta situación comunicativa? Pueden abrir sus micros, pueden ustedes participar en el chat. Muy bien. Buenas noches, querida maestra. A ver, pensemos, ¿qué competencias trabajaríamos en esta situación significativa, en esta campaña de sensibilización? Muy bien, se expresa, podemos trabajar la parte de se comunica, en la parte de la expresión. Muy bien. ¿Sería la única competencia? Escribe también. Muy bien, se podría trabajar escribe. Perfecto. Y ya tenemos la situación, ya tenemos las competencias. Y antes de entrar a las estrategias, ¿qué producto ustedes se proyectarían en una campaña de sensibilización, sea de la competencia se comunica o sea de la competencia escribe? ¿Cuál será ese producto o cuál será esa evidencia? Ya, muy bien, afiches, muy bien, perfecto. Afiches como parte de la competencia escribe, ¿no es cierto? Afiches vendrían a ser textos discontinuos, muy bien. ¿Qué más, queridos maestros? Participen, por favor, participemos. Tenemos una campaña de sensibilización con nuestros estudiantes para enfrentar el cambio climático. Vamos a trabajar la competencia escribe y la competencia se expresa oralmente como ustedes mismos lo han manifestado. ¿Y qué productos o qué evidencias se podrían trabajar? Afiches, infografías, muy bien, seguimos en la parte de escribe. A ver si algún maestro puede proponer también una evidencia en la parte de se comunica. Muy bien, conversatorios, muy bien, conversatorios, excelente. Entonces también tenemos aquí
Tenemos nuestras competencias, tenemos nuestros productos, tenemos nuestra evidencia, muy bien. Pero para eso nosotros necesitaríamos estrategias. ¿Qué estrategias utilizaríamos, queridos maestros? A ver, recordemos porque ojo, estamos hablando, estos son parte, estos temas son parte del temario que nosotros debemos trabajar. A ver, pensemos, ¿qué estrategias podríamos utilizar? A ver, pensemos, pensemos, pensemos. Sabemos definitivamente que si denominamos estrategia a una actividad, es una situación ya premeditada que el maestro eh, va a llevar al aula con el fin de que sus estudiantes puedan llegar hacia su objetivo. Si ellos quieren hacer afiches, si quieren hacer infografías, si quieren hacer conversatorios, ¿qué estrategias mis estudiantes y yo como docente podríamos trabajar en este proceso? ¿Qué me dicen? Ahora recordemos también que hay estrategias, y según el temario también lo propone, hay estrategias por competencia. Hay estrategias para la competencia escribe, hay estrategias para la competencia se comunica y hay estrategias para la competencia de lee. Ah, muy bien. Excelente, muy bien. El subrayado, el sumillado. Si ellos van a hablar, van a hacer una campaña de sensibilización para el tema del cambio climático, definitivamente tienen que leer, tienen que investigar. Y si van a investigar, van a tener pues que leer y realizar una comprensión. Y para que ellos puedan realizar una comprensión, van a tener que utilizar técnicas de lectura. Perfecto, muy bien, Merlin, perfecto. Otra estrategia sería planificar, muy bien. Los estudiantes planifican lo que van a escribir. Perfecto. A ver, maestros. Una estrategia más. ¿Qué dicen? Esto me permite a mí poder, quizás en clases posteriores, si ustedes están de acuerdo, utilizar parte de estas 2 horas para trabajar exclusivamente estrategias. ¿No? Podríamos trabajar estrategias por competencia, ¿no? A partir de lo que consulto y muy pocos me responden, entonces yo concluyo de que quizás nos faltaría reforzar esta parte de estrategias, ¿no? Por competencia. Muy bien, la revisión y la corrección también vendría a ser estrategias. Perfecto. Ujú. Muy bien, maestro. Si ustedes me dan el consentimiento, quizás la próxima semana, porque sí tendría que preparar más material, el próximo miércoles podríamos trabajar 1 hora de lo que es los casos y la siguiente hora ya nos dedicamos a trabajar estrategias, ¿no? Estrategias de cada competencia, ¿sí? Tenemos también las estrategias discursivas, ¿no? Sí, pues es necesario. Es importante también trabajar las estrategias discursivas. Si van a hacer un conversatorio, es importante que ellos puedan saber qué estrategia puede convencer al público, ¿no? Convencer al público. Muy bien, entonces esta pregunta me ha dado pie
a que podamos realizar esta actividad la próxima sesión. Muy bien. Gracias, maestros. Vamos a empezar entonces pregunta número 1. Para decidir sobre el tipo de campaña que van a realizar, el docente conversa con los estudiantes. Este es un fragmento de la conversación que sostuvieron. Docente. A ver, chicos, ¿qué actividades creen que podríamos realizar para llevar a cabo esta campaña de sensibilización? No sé, profe, dice Soraya. Quizá podríamos proponer la participación de todos en actividades como la hora del planeta. Docente, ah, ¿sí? ¿En qué consiste esa actividad, Soraya? Yo sé que esta actividad, aunque no es la solución, es como un gesto simbólico en el que solo tenemos que apagar las luces. Con eso llamamos la atención de las personas frente al problema del cambio climático. Gabriela, profesor, no entiendo. ¿Qué quiere decir Soraya con que la hora del planeta es un gesto simbólico? Docente, chicos, ¿alguien nos puede ayudar con la pregunta de Gabriela? Víctor, profesor, cuando Soraya dice que la hora del planeta es un gesto simbólico, lo que entiendo es que es una forma pequeña pero importante de mostrar nuestra preocupación por un problema sobre el que queremos que las personas sean más conscientes. Muy bien, queridos maestros, antes de pasar a las preguntas, este diálogo nos permite también reflexionar sobre el docente. ¿Qué características tiene este docente, maestros? ¿Qué características tiene este docente? ¿Creen que está haciendo una labor formativa? Perdón. ¿Está haciendo una labor formativa? ¿Consideran que está trabajando bajo un aprendizaje significativo? Gracias, Melanie. ¿Qué pueden decir de este maestro? A ver, vamos, ¿qué nos dice docente Alonso, Florinda, Efraín, Faustino, José, Juan, Kelly, Merly, Ruth, Yeli, Aide? ¿Qué nos dicen de este maestro? En el caso de este maestro, muy bien. Exacto. Exacto, muy bien, Jenny. Repregunta para saber si algún estudiante tiene la respuesta. Como ustedes pueden observar, el maestro muy bien hace un diagnóstico y sobre todo, el maestro es un moderador, cumple la característica más importante que todos los docentes deben tener en este enfoque formativo. Es un moderador, un guía. Son los estudiantes quienes, ¿no? Quienes prácticamente enriquecen la clase. Ya el docente, me imagino que en algún momento de la clase, cuando ve que los estudiantes pues no avanzan, es el quien pues ya entra a tallar como un líder. El docente es ya un líder. Y un líder no es el que hace todo, un líder es el que delega y las demás personas que están a su cargo empiezan a trabajar. Es como un coordinador prácticamente. Entonces, como podemos ver, el docente en ningún momento da respuesta, espera que los estudiantes sean quienes eh, den respuesta a las preguntas. Y definitivamente se da este caso porque el docente ha elegido un tema que es muy cercano a los estudiantes. Si un docente elige un tema que
como se hacía antes, ¿no? Que no era de preferencia de los estudiantes o que ellos no estaban cercanos a esa situación, definitivamente no había pues una respuesta de parte de ellos, ¿no? Pero en este caso sí, ¿no? Todos estamos inmersos en este problema del cambio climático. Muy bien. Querido maestro, ¿cuál de las siguientes tareas asociadas con la comunicación oral se evidencia en la intervención de Víctor? ¿La A, la B o la C? Bueno, acá tenemos a Víctor, que ha respondido sobre la pregunta de Gabriela. ¿Cuál será la respuesta? Okay. Somos 10 maestros ya en este momento. Sean ustedes bienvenidos. Estamos en la pregunta número 1. Muy bien. Ya estamos teniendo respuesta. Creo que aquí no habría, digamos, confusión, imagino yo, ¿no? Acá, pues, como dicen nuestros maestros, la respuesta vendría a ser la C, ¿no es cierto? Lo que hace Víctor es, digamos, deduce lo que Zoraida acaba de manifestar, ¿no? Que es un gesto simbólico. Muy bien. Quizás en algunos casos, espero que no, pero de todas maneras hay que hacer la aclaración, se puede haber confundido con una paráfrasis, ¿no? Sí es importante saber y diferenciar qué es una paráfrasis de una deducción. Tenemos dos tipos, la mecánica y la constructiva. En el caso de la mecánica es la que se suele utilizar, es la más sencilla, ya que solamente se cambian palabras por otras, que en este caso vendrían a ser sinónimos. En cambio, en la paráfrasis constructiva ya se vuelve a redactar un texto, se mantiene la idea principal, pero lo explica en sus propias palabras, ¿no? Que no es lo mismo que una deducción. En el caso de Víctor, lo que ha hecho es deducir lo que significa el gesto simbólico. En el caso de la paráfrasis, es volver a construir el texto, se conserva la idea principal porque hay una idea principal, ¿sí? Pero con sus propias palabras, sea en el estilo formal o informal, ¿no? Dependiendo del público también. Si es de repente un texto en la que hay palabras tecnicistas, entonces sí, pues se hace una paráfrasis constructiva para que el público que no maneja estos tecnicismos pueda comprender mejor lo que se manifiesta, ¿no? Tanto de manera escrita como de manera oral. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? El texto original sería: el párvulo aprenderá a leer con mayor desenvoltura si se le complementa la lectura con otros pasatiempos de su satisfacción e interés. Entonces, como vemos, en la paráfrasis mecánica se intercambian niño por párvulo. Párvulo es una palabra poco usada, es un sinónimo. Y se cambia pues más facilidad con mayor desenvoltura, no asocia con complementa, actividades con pasatiempos y satisfacción e interés por agrado. Como ustedes pueden ver, es un texto mucho más corto,
de fácil comprensión. En cambio, en la paráfrasis constructiva, ya la redacción o la construcción sintáctica no es la misma. Prácticamente se ha cambiado. Entonces, acá dice, la lectura se le haría más accesible a los niños si ella estuviera asociada con otras actividades que sean de su agrado, donde la asocie que leer es un acto divertido y no fastidioso. O sea, la idea principal se mantiene, pero se explica con otras palabras, ¿sí? Entonces tengamos esto en cuenta cuando mandemos a hacer a nuestros estudiantes paráfrasis, ¿no? Porque también es una estrategia, la paráfrasis también es una estrategia que se puede utilizar en la parte de la comprensión. Muy bien. Pregunta número 2. El docente busca resaltar la participación de sus estudiantes en la capacidad de interactúa que se ha realizado en el diálogo anterior. ¿Cuál sería la actividad pedagógica más adecuada, queridos maestros? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál será la respuesta? Como siempre vamos subrayando. Lo que se busca es trabajar la parte de la capacidad de interactúa en la participación de los estudiantes, ¿no? Muy bien, ya tenemos una respuesta. Ya tenemos la respuesta. Muy bien. Entonces, como sabemos, queridos maestros, tenemos nosotros 6 capacidades en la parte de se comunica. Las 2 primeras son capacidades que trabaja la parte de la escucha activa y las otras 4 capacidades trabajan la parte de expresa. Nosotros los docentes tenemos que ceñirnos a estas capacidades para que nuestros estudiantes puedan no solamente expresarse de manera correcta, sino también escuchar, ¿no? Entonces, en la pregunta número 2, nos pide que trabajemos la capacidad de interactúa. Está aquí, ¿no? Aquí está. Acá está la capacidad de interactúa, ¿no? Y como ustedes muy bien lo han colocado, la capacidad de interactúa, pues trabaja el respeto que los estudiantes deben tener al momento de opinar. Como ya hemos visto también en clases anteriores, el desempeño de la capacidad interactúa quiere desarrollar en los estudiantes estrategias que les permitan a ellos poder comunicarse de forma efectiva. De forma efectiva. Muy bien, queridos maestros, entonces la respuesta aquí es la A. Pero vamos a aprovechar la B y la C también para agregar mayor conocimiento a nuestra teoría. Cuando dice felicita la correcta elaboración de enunciados inferenciales en respuesta de las dudas de sus compañeros, ¿qué capacidad estaría resaltando en este caso? Ya sabemos que no se interactúa, pero ¿qué capacidad estaría resaltando el maestro en la B? Infiere, muy bien, acá está, infiere. Infiere. Aquí el maestro estaría resaltando
cómo sus estudiantes, al momento de escuchar, que en este caso es Víctor, como al momento de escuchar la participación de su compañera, él ha logrado inferir, ¿no? Muy bien, entonces el maestro ha logrado colegir lo que su compañera ha dicho. Muy bien. Y cuando en la C dice, todos dialogan usando un registro formal el cual les permite comprender la participación de sus compañeros, ¿qué capacidad aquí se estará resaltando? ¿Sí? Muy bien, Merly, muy bien, muy bien. La parte de la adecuación. Entonces, creo que nos ha ayudado mucho que yo les muestre en las clases los desempeños. Entonces, hemos visto también el desempeño de adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Y este desempeño también habla sobre el uso de un registro adecuado para que los participantes puedan lograr entenderse. En esa capacidad de adecua, que se trabaja la expresión oral, el estudiante debe elegir el registro de acuerdo al público al cual se va a dirigir. Entonces, eso es importante. Muy bien, entonces gracias a estas otras alternativas hemos logrado reforzar nosotros nuestras capacidades de la competencia de se comunica. Muy bien. Entonces, no olvidemos que aquí la respuesta es la A. Perfecto. Y justo acá tenemos, ¿no? Aquí está de la parte de interactúa. ¿No? Acá vemos, acá está, ¿no? Estrategias discursivas, ¿no? Estrategias discursivas, normas y modos de cortesía. Nosotros cuando trabajemos esta capacidad debemos tener en cuenta estos criterios que también forman parte de la expresión oral, ¿no? En la que los estudiantes, como bien dice aquí, alternan los roles de hablante y oyente. Muy bien. Muy bien, queridos maestros. Entonces, continuamos. Pregunta número 3. En el diálogo anterior, podemos afirmar que el docente cumple un rol de moderador, ya que propone un aprendizaje significativo. Siendo así, ¿qué características se podría resaltar? Muy bien, justamente lo que conversábamos al inicio. ¿Cuál sería esa característica que se resalta? ¿La A, la B o la C? Muy bien, tenemos respuestas. Muy bien, tenemos respuestas. Somos en estos momentos 12 maestros. Bienvenidos a nuestra clase de casuística del área de comunicación. Muy bien. Y está bien que duden, por favor. Si ustedes creen que hay dos alternativas, coloquen ustedes dos alternativas. Si creen que están en dudas, también coloquen, estoy en duda. Este chat es para poder escucharlos también, no para poder leerlos. Ujú. Muy bien, maestro, muy bien. Ya el maestro Alonso nos está dando algunos alcances y eso es súper importante porque complementa lo que yo también les puedo decir. Y de esa manera enriquecemos más las clases y nos beneficiamos todos, ¿no? Muy bien, entonces en la respuesta C
Sí, pues definitivamente el maestro que tiene una característica o una formación socioconstructivista, ajá, exacto, ¿no? Porque ya nosotros sabemos cuál es el rol del maestro y es algo que tenemos que tener muy claro. Y según, como les repito, nuestro rol socioconstructivista, el maestro, ¿sí? Tiene que tener esa formación de poder ser un mediador, ¿no? Un mediador, un coordinador, en la cual permita que sus estudiantes interactúen de forma armónica, que es el docente que plantea las actividades en un primer momento, porque más adelante, según la edad de sus estudiantes, son los mismos estudiantes quienes van a poder plantear situaciones problemáticas que se convierten en significativas porque forman parte de su ámbito social. Es el docente quien tiene que guiar al estudiante a partir de preguntas. Las preguntas y las repreguntas son también una característica muy importante en el docente, ¿no? Como bien dice en la diapositiva, el lenguaje es la herramienta para la interacción social. Es el docente que tiene que mantener constantemente el diálogo con sus estudiantes, en los salones en los que ya se le felicitaba al docente porque nadie hablaba y todos estaban en silencio, desarrollando una ficha, pues prácticamente se ha dejado de lado, ¿no? Ahora el salón pues es un lugar en el que todos están hablando, están dialogando, están compartiendo, están discutiendo, y entonces se ha convertido en aulas mucho más interactivas. Entonces sí, pues definitivamente tendría que ser la A, ¿no? Como dice nuestro maestro, es de fácil deducción. Hay algunas preguntas que son de fácil deducción, pero como les repito, sí es importante que en cada pregunta nosotros manejemos la parte teórica, porque de esa manera cuando nos enfrentemos a una pregunta similar, nosotros pues tengamos esta base, ¿no? Esta base que es muy importante. Muy bien, entonces en la B pues sí, ¿no? Tampoco es que se pueda mantener al margen, dejar que los chicos se pongan de acuerdo, ¿no? Eso tampoco no se puede dar. Pero sí, sí hay maestros en los que eh, enseñan a grados mayores, pues yo lo he visto, y pues dicen, ¿no? Ah, son chicos de quinto, ellos saben lo que hacen, ya hay que dejarlo que hagan lo que ellos creen conveniente, no. Hasta los alumnos de quinto año sí necesitan de una persona que esté a su lado monitoreando lo que están haciendo, ¿no? Muy bien, pregunta número 4. Un grupo de estudiantes expondrá las medidas que sus compañeros pueden implementar en sus hogares para enfrentar un cambio climático. Uno de los integrantes del grupo le ha pedido al docente que escuche una parte de su texto oral, cuya transcripción es la siguiente. Buenas tardes al público. Nosotros creemos que hay alternativas para reducir el impacto del cambio climático desde nuestras casas. Podemos apagar y desenchufar los electrodomésticos como el televisor antes de dormir. Eso es importante porque así ahorramos energía, que a la larga nos afecta a todos. Está muy mal que algunas personas no se den cuenta de eso. A mi papá le pasó una vez que le recomendó un vecino que tiene una bodega que mientras atienda no tenga su tele prendida o que apague la luz. O sea, cuando atiende en las mañanas. Eh, pero el vecino no lo tomó bien. Le dijo que no es asunto suyo y que podía tener su luz prendida en cualquier momento. Desde ese día compramos en otra tienda porque el señor ya no es amable con nosotros. Incluso a veces cuando le pagamos con un billete de 20 o 10, nos dice que no puede darnos vuelto porque no tiene sencillo. Muy bien, queridos maestros. Antes de pasar a la pregunta, un buen ejercicio es nosotros poder revisar esta transcripción, ¿no? Y como especialistas poder decir
qué podemos mejorar, qué se puede mejorar en esta transcripción. Los leo en el chat. Y es un buen ejercicio, queridos maestros, que ustedes antes de pasar a las preguntas y cuando se enfrenten a un texto que sabemos que tiene algunos errores, ustedes ya vayan infiriendo qué errores se observan. Muy bien. ¿Qué errores entonces tenemos en esta transcripción? Que el docente va a tener que retroalimentar. Muy bien. Nos dice aquí la maestra, coherencia, lenguaje informal. Muy bien. A ver, ¿qué más nos pueden decir? Se desvía del propósito comunicativo. Bien. A ver, uno más. ¿Qué dice maestros? Vamos, somos en estos momentos 14 maestros. Estamos incrementando la cantidad. ¿Qué otros errores? Muletillas también. También muletillas. Entonces, aquí hay varias observaciones que hacerle al estudiante, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces, ahora sí, con estas previas, ¿sí? Creo que nos va a ir mucho mejor al momento de poder pasar a las preguntas. Muy bien. El docente espera a que el estudiante termine esta parte de su exposición para ayudarlo a mejorar en algunos aspectos. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar el maestro en su retroalimentación? Muy bien, ya el maestro ha contestado. Y es justamente el ejercicio que ustedes acaban de hacer hace un momento que nos va a ayudar mucho a poder responder la pregunta. Entonces vemos que el estudiante tiene muletillas, definitivamente. Hay muchos errores, pero ¿cuál es el que debe priorizar el maestro? ¿Cuál es el que debe priorizar? Tenemos las respuestas. Estamos divididos. Tenemos la A, la C. Lo que también nos va a ayudar, queridos maestros, es que nosotros manejemos muy bien nuestras capacidades. También definitivamente que eso nos va a ayudar mucho. Porque en el caso del área de comunicación, las capacidades se encuentran ordenadas de tal forma que siguen un proceso que nos ayuda a lograr nuestro producto o nuestra evidencia. Entonces, en el caso de se comunica, en la parte de la expresión, tenemos 4 capacidades. Tenemos 4 capacidades. La primera capacidad es adecua y organiza. La segunda capacidad vendría a ser utiliza recursos no verbales y paraverbales. La tercera sería interactúa con sus interlocutores. Y la cuarta vendría a ser reflexiona sobre su discurso, si no me equivoco. Entonces tenemos esas 4 capacidades. El estudiante lo primero que tiene que hacer es adecuar el tema al propósito comunicativo y a los destinatarios a los que ellos se van a enfrentar.
¿Qué me dice el desempeño de adecua y organiza? Me dice que el estudiante tiene que saber qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir y a quiénes lo va a decir. Para eso tiene que tener en cuenta el registro, tiene que tener en cuenta cuál es el objetivo, ¿no? Y luego tiene que organizar sus ideas con coherencia y cohesión. Perfecto. Luego tiene que tener en cuenta los recursos no verbales y paraverbales, ¿no? Sea los gestos, el uso de su cuerpo, el uso de su voz, del tono, de los silencios, ¿no? A eso nos referimos con los recursos. Luego tiene que tener en cuenta, ¿no? Su posición como hablante y oyente en la parte que interactúa y con las normas de cortesía que hemos visto ya anteriormente este desempeño. Y al final tiene que hacer una reflexión de lo que ha escuchado, ¿no? Para que de esa manera pueda trabajar también su metacognición. Entonces, en esta parte, como podemos ver, el estudiante sí, pues definitivamente tiene muletillas, pero las muletillas dentro de nuestro proceso, digamos, no es primordial en un primer momento. ¿Qué es primordial en un primer momento? Que el estudiante adecue y organice sus ideas de forma correcta, ¿no? Entonces, las muletillas no podrían ser, ¿no? Cuando dice aquí la falta de adecuación del registro oral, hay que recordar, queridos maestros, que tenemos dos tipos de registros, el formal y el informal. Si hablamos de registro formal, es aquel registro en el que se utiliza para poder dialogar, conversar o enfrentarse a personas que no son cercanas a mí. Es un registro formal. En cambio, en el registro informal vendría a ser el uso de un lenguaje coloquial, familiar. Si hablamos de registro formal, estamos hablando de él, tercera persona. Si hablamos de un registro informal, estamos hablando de yo, primera persona, nosotros. Segunda persona, ustedes, ¿no? Es mucho más coloquial, es mucho más cercano. En este caso, cuando el estudiante dice buenas tardes al público, se está trabajando bajo un registro formal, ¿no? Como podemos ver, está trabajando bajo un registro formal y no podemos decir que hay una falta de adecuación del registro en su texto, ¿no? Porque él se ha mantenido en todo, su actuación se ha mantenido bajo el registro formal. En cambio, lo que sí ha hecho es un desvío del propósito comunicativo. ¿Por qué estamos hablando? Porque el momento que él ha organizado sus ideas, ¿sí? Ha planteado muy bien su propósito en un primer momento, ¿no? Cuando habla de alternativas para reducir el impacto del cambio climático desde nuestras casas. Eso es lo que él tiene que hablar durante toda su participación. Y lo hace bien, ¿no? Hasta aquí. ¿No? Pero ¿qué es lo que pasa luego? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que luego se desvía de su propósito porque empieza a hablar de su papá y de su vecino y que ya no va a comprar y que ¿no? Hasta aquí, prácticamente. Y eso vendría a ser su participación. Exacto. Que se puede dar. Hay una estrategia discursiva que es la anécdota, que se puede incluir dentro de mi participación, pero esto tiene que ser muy breve y no tiene que acaparar toda mi participación. Entonces, lo que el estudiante ha querido hacer seguramente es plantear una anécdota que está en lo correcto,
pero no puede acaparar toda su participación y dejar de lado el propósito, ¿no?, comunicativo que ha tenido. Quizás hubiera dado una anécdota muy breve y luego hubiera retomado y continuado con su propósito, que era lo más importante. Entonces, definitivamente, aquí pues se tiene que priorizar el propósito comunicativo. Es lo que tendría que hacer la retroalimentación. Muy bien, espero que no haya ninguna duda, y si alguien tiene alguna duda o no está de acuerdo con la respuesta, por favor, está el chat abierto para que puedan participar. No olvidemos, queridos maestros, esto lo hemos repetido muchas veces, pero lo vamos a seguir repitiendo porque tiene que quedarse interiorizado en todos nosotros. El texto, sea oral o escrito, tiene que tener una correcta adecuación, coherencia y cohesión. No olvidemos que cuando hablamos de adecuación es un texto que está adaptado al lugar, al momento y a las personas a las que va dirigida el texto. Eso es muy importante, la adecuación. Ahí incluimos el registro también. También es importante que nuestro texto tenga las ideas ordenadas y estas se relacionen de forma lógica. De forma lógica. Si tenemos un desvío del propósito comunicativo, ya el texto deja de ser coherente. Si tenemos un desvío, el texto deja de ser coherente porque ya las ideas no se relacionan entre sí y se aleja del objetivo concreto y del tema. Y cuando hablamos de cohesión, debemos tener en cuenta los enlaces que van a unir palabras, van a unir frases, ¿sí? Sintácticamente correctas, ¿sí? Aquí están los conectores, los referentes, los marcadores. Entonces, hay que tener muy clara esta teoría, ¿sí?, para futuras preguntas que nos puedan dar. Muy bien. También es importante recordar, queridos maestros, que si vemos que un texto tiene repetición, tiene vacíos y tiene desvíos, entonces se está afectando la coherencia. Repito, si un texto hay repetición de ideas, hay vacíos de información y hay desvíos, entonces no se afecta la cohesión, no se afecta la adecuación, lo que se afecta es la coherencia. Y hay que tenerlo en cuenta porque sí hay varias preguntas que se dan en estos tres problemas, ¿no?, de la redacción. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien. Pregunta número 5. El docente le comenta al estudiante que debe planificar su participación oral, que evite errores en la coherencia. Es así que revisan el guión y el docente subraya las oraciones que debe sacar para que evite salirse del tema y le pide que lo reemplace por otras que tengan en cuenta el propósito. Muy bien, entonces aquí el docente le está dando algunas indicaciones, ¿no?, de cómo ir corrigiendo su texto. Queridos maestros, ¿qué tipo de retroalimentación ha realizado el docente? ¿Reflexiva, elemental o descriptiva? Muy bien, primera respuesta. ¿Qué dice? Muy bien, si pueden colocar, por favor, si pueden fundamentar
por qué están considerando la retroalimentación efectiva, por favor, lo pueden hacer en el chat. Muy bien. Vamos, maestros, participemos, participemos. Somos en estos momentos 16 maestros. Somos 16 maestros. Podemos también colocar en el chat. Ah, muy bien. Muy bien, gracias maestras. Están colocando aquí su fundamentación. Y acá, por ejemplo, la maestra Jenny nos dice que cuando le comenta que debe planificar, evitar errores, leer las oraciones para evitar salirse del tema, es elemental. Muy bien, entonces tenemos dos respuestas, elemental y descriptiva. ¿Qué dicen? ¿Será elemental o descriptiva? Estamos yendo a la parte teórica. Ya, muy bien, maestra Jenny. Ofrecer oportunamente elementos de formación, muy bien. Entonces tenemos aquí un debate, ¿no? Entre cuál vendría a ser una retroalimentación elemental y cuál vendría a ser una retroalimentación descriptiva. Como ya habíamos visto anteriormente, ya hemos visto la parte de retroalimentación reflexiva, hemos visto también la retroalimentación descriptiva, y nos faltaba ver esta retroalimentación, ¿no? Que es la elemental. Entonces sabemos que hay 4 tipos de retroalimentación, sabemos que la de reflexivo, la de descubrimiento es, digamos, la más adecuada, la que deberíamos trabajar, la que se basa en preguntas y repreguntas, ¿no? En cambio, la retroalimentación descriptiva es la que le da alcances al estudiante para que éste pueda continuar con su trabajo, ¿no? Y la retroalimentación elemental, como ustedes pueden ver aquí, dice, consiste en señalar únicamente si la respuesta o procedimiento que está desarrollando el estudiante es correcta o incorrecta. Incluye preguntarle si está seguro de su respuesta sin darle más elementos de información, o bien brindarle la respuesta correcta. Siguiendo el ejemplo previo, habíamos visto el ejemplo de el estudiante con la maestra, ¿no? Sobre la mezcla que hacían del agua caliente y del agua fría, ¿no? Entonces, siguiendo este ejemplo, la docente en una retroalimentación elemental diría, no, no es 50, piénsalo bien. Entonces, eso es lo que vendría a ser la retroalimentación elemental, ¿no? La retroalimentación elemental es esa retroalimentación en la que hemos caído los que tenemos un poquito más de años trabajando en el área de la educación. Creo que todos hemos pasado por eso. La retroalimentación elemental es aquella que la que tú dices no está bien, la respuesta es esta. Ahí no va la coma va aquí. No se escribe con H, se escribe sin H, ¿no? La respuesta no es esa, esta es la respuesta. Esa vendría a ser la retroalimentación elemental, ¿no? La que solamente indica si es correcta o no es correcta y le da pues la respuesta, ¿no? Entonces, en este caso, así se va a mi internet, ¿sí? Dice que se va a mi internet.
Entonces estamos aquí, maestro Alonso, viendo lo que es la retroalimentación elemental, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es muy concreta. Sí, no, esta es la respuesta, ¿no? Y aquí dice, el docente le comenta al estudiante que debe planificar su participación oral, que evite errores en la coherencia. O sea, definitivamente es lo que está equivocado. Que revisen el guión y el docente subraya las oraciones que debe sacar para que evite salirse del tema y le pide que lo reemplace por otras que tengan en cuenta el siguiente, el propósito. ¿Qué tipo de retroalimentación avisó el docente? Entonces, aquí pareciera que fuera descriptivo, ¿no? Pero como podemos ver, el docente es quien le dice al estudiante lo que debe hacer, ¿no? Le subraya prácticamente las oraciones, ¿no? Dice, esto no es, cámbialo, ¿no? No le da, digamos, el poder de que él realice un ejercicio de alta demanda. Cuando nosotros evitamos que nuestros estudiantes realicen un ejercicio de alta demanda, porque nosotros prácticamente ya le hacemos todo, estamos ante una retroalimentación elemental, ¿no? En el caso de la reflexiva y la descriptiva, estamos dejando pie para que nuestros estudiantes, más en la reflexiva obviamente que en la descriptiva, pero trabajen actividades de alta demanda, ¿no? Entonces, definitivamente parecería una descripción descriptiva, pero como podemos ver, es el maestro pues, quien prácticamente hace más del 50%, y el estudiante simplemente hace pues, unos cambios y ya, ¿no? El docente prácticamente ha trabajado la parte más difícil, ¿no? Más difícil. Entonces, acá sería la B. Entonces sí hay que tener en cuenta también esta parte teórica de la retroalimentación, y ya en la siguiente sesión veremos pues la retroalimentación incorrecta que tiene que ver con la dispedagogía. Muy bien, pregunta número 6. Vamos a la siguiente situación significativa de la noche. A ver, acá hay preguntas. Cuando le dice evite salir del tema, ¿no? A ver, ya, Sorina, si me escribes un poquito más qué parte no entendiste, con gusto yo te lo puedo repetir. ¿Sí? Me escribes mientras vamos pasando a la siguiente situación. Entonces, la siguiente situación es, los estudiantes de tercer grado tienen como propósito sensibilizar a la comunidad educativa sobre la convivencia intercultural. En este contexto, el docente les propone escenificar una obra de teatro. Entre diversos textos, los estudiantes han seleccionado los músicos ambulantes del grupo Yuyascani. A continuación se presenta una parte del guión teatral de la obra. Muy bien, entonces aquí estamos trabajando ya la competencia lee. Y como sabemos, en la competencia lee tenemos pues nuestras tres capacidades. Tenemos nuestra capacidad de obtener información, ¿no? Nuestra capacidad de infiere e interpreta, y tenemos también nuestra capacidad de reflexión, ¿no? Muy bien. A ver, dice Merlí, cuando le dice evite salir del tema, claro, porque aquí el maestro, vamos a volver un ratito, el maestro le dice acá, le comenta, le comenta que debe planificar su participación oral, ¿no? Que evite errores en la coherencia. O sea, le da la indicación. Si el docente le hubiera dado solamente esta indicación y hubiera dicho, y hubiera seguido la actividad de el estudiante revisa su guión y subraya las oraciones, entonces ahí sí vendría a ser una retroalimentación reflexiva. Porque ya el maestro le dijo, ¿no? Revisa tu planificación para que evites errores de coherencia. Ya le dio un alcance concreto.
ya el estudiante pues ya ve su planificación. Pero aquí el docente es quien le subraya las oraciones que debe sacar, ¿no? Entonces ya prácticamente el maestro le está pues haciendo el trabajo. Ujú. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro, maestra. Entonces regresamos aquí a nuestra siguiente situación significativa en la competencia de leer, ¿no? También es muy importante resaltar, ujú, también es importante resaltar, queridos maestros, a partir de esta lectura, nuestros enfoques transversales, nuestros enfoques, que son 7, que se desprenden del perfil de progreso, le permiten a nuestros estudiantes tener una formación más completa, teniendo en cuenta o teniendo como base los valores y las actitudes que debemos tener frente a diversas situaciones, ¿no? Entonces, acá tenemos pues nuestros enfoques. Queridos maestros, si estamos hablando o si nuestros estudiantes van a leer sobre una obra de teatro, ¿no? Una obra de teatro en la que se pueda sensibilizar sobre la convivencia intercultural. Ay, esto es muy chueca, no tengo mucha precisión. ¿Qué enfoque se estaría trabajando? Que ya está cantado, ¿no? Acá sería esta, ¿no? El enfoque intercultural. Muy bien, maestro. Entonces, no se olviden que nuestras sesiones también deben girar en torno a estos enfoques transversales, ¿no? Yo sé que realmente hacer una sesión ahora, más que antes, es realmente un trabajo para nosotros de un alto nivel cognitivo, porque tenemos que tratar de que nuestras sesiones cumplan con estos enfoques transversales, que cumplan con las competencias transversales que son las TIC y que gestiona, y aparte que nos han puesto los ejes también como producto de la pandemia. Entonces, elaborar una sesión se ha vuelto realmente un ejercicio de alta demanda, ¿no? Pero si nosotros manejamos la teoría de nuestra área, nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho a poder crear situaciones significativas en las que se pueda incluir nuestros enfoques, nuestros ejes y todas nuestras competencias, ¿no? De sesiones, de sesiones. Muy bien, muy bien. Vamos a leer. Eh, Querido maestro, sí le voy a pedir en este momento para que no escuchen solamente mi voz y se cansen. Un docente participativo, un docente que pueda leer esta lectura. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién levantó la mano? Alguien que desee leer, por favor, que me apoye con la lectura. Nadie, nadie está con ganas de leer. Debe ser el frío, ¿no? Todos estaremos ahí acurrucaditos seguramente en nuestra cama. Ahí está, maestro. Le abro el micro. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ya, burro. Yo soy un burro y me llamo como cualquier, sin nombre ni Uy, creo que me mandó. perdón, maestro, creo que es su internet que no se le, ¿Aló, me escucha? sí, sí, se le está entrecortando. A ver, nuevamente, por favor.
No, creo que se le va, se le va. No hay problema, gracias de todas maneras, gracias por su intención, maestro, no se preocupe, si suele ocurrir estos problemas de internet. No hay problema, lo voy a leer yo, pero no se aburran, por favor, no se vayan. A ver, burro. Yo soy un burro. Ahí está, muy bien, Sorina, gracias. Ahí está, ya abrí tu micro. Ay, Adelante. buenas noches, maestra. Buenas noches, Sorina, muchísimas gracias. A ver, vamos, por acá está como quechua, mis ahí. A ver, dice, Sí, sí, sí. Tú puedes, tú puedes. burro. Yo soy un burro y me llamo como cualquier otro asno, sin nombre ni apellidos. Un burro y punto. Me estoy yendo de mi tierra. Allí el patrón me mandó que trabajara toda mi vida, día y noche, como burro de carga. Hasta la comida, el forraje que teníamos que buscarlo nosotros en las pampas o trotando cerros. Será por eso que dicen que soy bien burro. Pero el otro día estaba trotando con mi atado de leña, perdón, espera. No te preocupes, Sorina. No, maestra, disculpe. No te preocupes, no te preocupes. Esperamos, esperamos. El volumen. Un ratito. ¿Cómo lo bajo el volumen? Un ratito. Disculpe, señor. Y así no se puede leer, pues porque van a estar llame y llame. Uy, Voy a bajar un ratito. Listo. Ya, voy a empezar mientras otra vez. Burro. muchas gracias. Yo soy un burro y me llamo como cualquier otro asno, sin nombre ni apellidos. Un burro y punto. Me estoy yendo de mi tierra. Allí el patrón me mandó que trabajara toda mi vida, día y noche, como burro de carga. Hasta la comida, el forraje, teníamos que buscarlo nosotros en las pampas o trotando cerros. Será por eso que dice que soy bien burro. Pero el otro día estaba trotando con mi atado de leña, con mucho cuidadito. No me fuera a caer, y el patrón que estaba por detrás me ofendió diciéndome, apúrate, mula ociosa. ¿Qué cosa? Dije yo, ¿ocioso yo? Y mula encima. No es que tenga nada contra las mulas, pero esto se acabó. Me voy de la ciudad, caracho. No me voy a dejar pisar el poncho, pues. Así pues, empecé a andar por un lado y por otro. Al principio estaba triste, pero ahí nomás me acordé de una vieja cancioncita que más o menos dice así. Este burrito trabajador, yo les juro trabajador. Papá y paz, mamá y paz, ni wan mi, borrachaquina, asnu chaquina, runa canay kipap. Cuando el lomo ya no aguanta, otra vez volver a empezar. Zaratas, papas o capas, trigupas, leñapas, charquipas, las talegas o reventar. ¿Hasta cuándo esta vida? ¿Quién carga con todo esto? Ahora, cambio de trabajo. Tanta pena, tanto llanto. Esta carga ya no aguanto. Yo me voy, ya me voy yendo, ya me voy yendo. Así pues, estaba andando y ahí nomás me acuerdo de mi abuelita que me decía, Aznachay, nuestra musiquita siempre le habla al corazón. Caracho, si yo bailo, si yo toco, si yo canto, ¿por qué no podría ser lo que quiero, pues? Entonces me dije, ahora me voy de la ciudad. Muy bien, muchísimas gracias, Sorina. Muchísimas gracias. Ya me... Gracias. Gracias por el apoyo. Sí es importante que participemos, que no escuche solamente mi voz, porque sí, pues definitivamente 2 horas y estando cansados, definitivamente no quiero que se me vayan a dormir. Muy bien,
Pregunta número 6. Después de que los participantes leyeron el texto, el docente busca que ellos reflexionen sobre su contenido. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para que logre su propósito? Muy bien. Ante una comprensión lectora, casi siempre vienen las preguntas de obtención de la información, de infiere, interpreta y reflexiona, o viene sobre el tema y las ideas principales. Eso es fijo, son preguntas fijas que se repiten. Entonces, queridos maestros, ¿cuál de las preguntas trabaja la parte de la reflexión? ¿La A, la B o la C? Ya ve, ya se me iluminó ya. ¿Dónde está? ¿Cuál será? ¿La A, la B o la C? Muy bien, ya tengo mi respuesta. Exacto, la respuesta, como bien dicen en el chat, creo que es creo que todos coincidimos, vendría a ser la A, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta? Porque aquí me habla sobre razones, ¿no? Sobre razones. Entonces, cuando aquí dicen que mencionen recursos literarios, pues ahí tienen que trabajar, simplemente revisar, ¿no? La parte literal, ¿no? Y cuando dice que piden que señalen quién fue la persona que influyó, también es parte de reconocimiento de la información. Entonces, cuando se trabaja la reflexión, sí se trabaja la opinión, ¿no? La opinión, en este caso, del estudiante. Muy bien. Pregunta número 7. En otro momento de la actividad de lectura, el docente busca que los estudiantes obtengan información explícita. Muy bien, ¿ven? Otra pregunta sobre la parte explícita que tiene que ver con obtiene información, ¿no? A ver, vamos a responder esta pregunta y ahorita volvemos, no te preocupes. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para lograr la información, para lograr dicho propósito? ¿Cuál de estas preguntas se encarga de trabajar la parte literal de obtención de la información? Vamos a retroceder así rapidito para que Selena le tome foto y... ¿sí? Muy bien. Ya tenemos algunas respuestas. Pues creo que de toda la parte de la casuística, esta parte de la lectura y de la comprensión, en cuanto a los niveles, creo que sí lo estamos manejando mejor, ¿no? Lo manejamos bien. Entonces aquí sí, pues, como todos coinciden, vendría a ser la B, ¿no? A ver, Solina, rapidito que nos vaya la hora. ¿Está? Lista va la captura. Ya está, muy bien. Ahora sí, pregunta número 8. Acá tenemos los 3 niveles de lectura que ya nosotros lo manejamos al revés y al derecho, pero por si acaso, hacia uno que quiere tener alguna información adicional, ahí se los dejo. ¿No? Muy bien, pregunta número 8. Los estudiantes están conversando sobre cómo ha sido caracterizado el personaje principal de este fragmento. En particular, están realizando comentarios sobre el modo en que se expresa dicho personaje. A continuación se presentan las intervenciones de 3 estudiantes. Hay expresiones como dejarse pisar el poncho o caracho que creo que son demasiado informales y deberían cambiarse.
El texto se vería mejor escrito y sería más apropiado para una obra de teatro. Boris dice, varias veces el burro termina sus frases diciendo pues. Nosotros usamos pues cuando nos sentimos en confianza. Por ejemplo, con nuestros amigos. Creo que el autor de la obra quiso mostrar que el burro también se siente así. Siana dice, me gustó que el personaje hable en quechua. Hubiera preferido que aparezca la traducción de esas palabras para saber su significado. Supongo que tendré que buscar por mi cuenta qué quieren decir esas palabras. La pregunta es, ¿cuál de los comentarios de los estudiantes evidencia una concepción errónea, entre subrayando, sobre el lenguaje empleado en textos literarios, en el texto literario? Muy bien. ¿Quién de los tres hace un comentario erróneo o tiene un concepto erróneo sobre el lenguaje empleado en este texto literario? Bien, muy bien. Ahí tienen ya las respuestas. Muy bien. Creo que también todos estamos coincidiendo, ¿no? Ya, definitivamente, como bien dicen ustedes, Andrés tiene un concepto erróneo, ¿no? Nos dice Yeli de que son expresiones propias del lugar. Entonces no puede ser algo erróneo porque es propio de la zona. Lo que hace el texto literario es recrear, ¿no? El lenguaje, ¿no? El lenguaje. Entonces, la respuesta de la pregunta 8 vendría a ser Andrés. Muy bien. Muy bien, tenemos otra vez la parte de reflexiona y evalúa. Tenemos que, hay que saber, maestro, que en la parte de la reflexión y evaluación del contenido y contexto de la obra, en el caso de lee, tenemos dos desempeños, opina y emite un juicio crítico. Esto es súper importante manejarlo en nuestras sesiones porque de esa manera se estaría cumpliendo parte del estándar que nos pide que nos pide formar lectores críticos, no solamente lectores que comprendan lo que leen, sino también que opinen y que enjuicien lo que están leyendo. Entonces es muy importante trabajar esta capacidad. Muy bien, pregunta 9. Los estudiantes están discutiendo sobre cómo realizar la adaptación de la obra Los músicos ambulantes. Muy bien, la adaptación. Importante. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada que realiza el docente para ayudarlos a lograr su propósito? ¿La A, la B o la C? Recordemos que si hablamos de adaptación, estamos hablando de adecuación. Y nosotros tenemos una capacidad que vendría a ser adecuada, que tiene un desempeño con criterios que justamente se encargan de realizar una adecuación correcta. ¡Uy, qué frío! Hoy día ha hecho un frío espantoso. Bueno, para todos los que estamos en Lima, ¿no? En Lima o me imagino para los que están ahorita
En la parte del norte sí, pues está con calorcito, ¿no? Pero por aquí, por Lima, se está haciendo mucho frío. Muy bien, a ver, ¿cuál es la respuesta? Somos en estos momentos 17 maestros. Bienvenidos. ¿Cuál creen que será la respuesta? Muy bien, vamos con las respuestas. Ujú. Excelente, muy bien, maestros. Qué bueno. La respuesta vendría a ser la B. Recordemos entonces que en la parte de la adecuación, que tiene que ver con la adaptación, es muy importante saber cuál es el público y nuestro mismo desempeño nos dice. Es muy importante saber hacia quién va dirigida el texto para que puedan realizar los cambios, ¿no? Para que nuestros estudiantes tengan en cuenta cuál es el propósito y cuál es el registro que van a utilizar para poder comunicar su mensaje. Eso es muy importante, queridos docentes, que manejemos nuestras competencias, nuestras capacidades y nuestros desempeños. Es muy importante. Esta parte teórica nos va a ayudar mucho. Muy bien, entonces aquí vemos que la capacidad de adecuar el texto a la situación comunicativa trabaja todo lo que acabamos de mencionar. Es el punto de inicio de la redacción de un texto. Si no se genera el propósito desde un inicio, entonces el texto pues, puede tener errores, ¿no? Acá vemos aquí que nuestro desempeño nos habla del propósito comunicativo, nos habla del registro de los destinatarios. También es importante en esta parte de la adecuación trabajar fuentes de información, ¿sí? Aquí tratando de que nuestros estudiantes de secundaria desarrollen esa parte de investigación. Muy bien. Pregunta 10. Los docentes de comunicación han elaborado una encuesta dirigida a los estudiantes para seleccionar los libros que leerán en el siguiente año. A continuación se presentan 3 de las preguntas incluidas en dicha encuesta. 1. ¿Con qué libro has sentido mayor satisfacción? ¿Lo recomendarías? ¿Por qué razón? ¿Conoces algún libro que haya sido adaptado al cine? ¿Qué libro es? ¿Viste la película? Pregunta 3. ¿Qué tipo de obra literaria has leído? ¿Los cuentos, las novelas o los poemas? Entonces, ¿qué pregunta es adecuada para conocer si los estudiantes se vinculan significativamente con los textos literarios? Bien, que está subrayado ahí en negrita. ¿Cuál de estas preguntas será? ¿La 1, la 2 o la 3? Muy bien, vamos con las respuestas. Bien. Cuando hablamos se vinculan significativamente, estamos hablando sobre cómo los estudiantes tienen una conexión, ¿no? Una conexión con el libro. Y si hablamos de significativamente, estamos hablando de una parte importante, ¿no? Ese vínculo, esa conexión importante
que los estudiantes han tenido con el libro y que definitivamente tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Con los sentimientos. Entonces, como bien han manifestado, la mayoría de nuestros maestros vendría a ser la 1, ya que la pregunta es, ¿con qué libro has sentido mayor identificación? Ahí tiene que ver con una conexión. Yo me identifico con un personaje porque considero que tiene ciertas cualidades, ciertas características que yo puedo tener. O sea, que ya está, se está trabajando la parte emocional. Una de las partes muy importantes es el plan lector dentro del área de comunicación. Recordemos que el plan lector vendría a ser un proyecto en la que las instituciones educativas, y en realidad toda la educación básica, tiene como finalidad desarrollar competencias comunicativas en nuestros estudiantes. Y leer implica que el estudiante converse, opine sobre la lectura que ha tenido, ¿no? Ya no es un plan lector en la que pues se mide solamente la competencia lee, en la que se trabajaba el desarrollo de los niveles de lectura, no, ahora ya el estudiante o nuestro plan lector gira en torno a que el estudiante pueda desarrollar sus competencias comunicativas, ¿no? Puede, ya está leyendo, puede opinar, puede escribir sobre lo que siente del libro que ha leído. El estudiante ya está en la capacidad de también elegir los títulos de los libros que van a leer, y es un poco más abierto, ¿no? Más abierto a ese vínculo del libro con el lector. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces vamos a las siguientes 5 últimas preguntas. El docente y los estudiantes de 4º grado están leyendo una antología de poesía estadounidense. En ese contexto, los estudiantes se han mostrado interesados en comentar el siguiente poema. El hombre muerto baja del cadalso, lleva su cabeza debajo del brazo. Los manzanos están en flor. Está yendo a la taberna del pueblo mientras todos lo miran. Una vez allí, se sienta en una de las mesas y ordena 2 cervezas. Una para él y otra para su cabeza. Mi madre se seca las manos en el delantal y le sirve. Hay tanto silencio en el mundo. Se puede oír el viejo río que en su confusión a veces se olvida y fluye hacia atrás. Entonces, definitivamente aquí ha habido para muchos de nosotros un conflicto cognitivo, ¿no es cierto? Ya que nosotros esperábamos una estructura poética tradicional, pero vemos que en este texto no hay nada de eso, ¿no? Y es porque este poema es una prosa poética, ¿no? Es una prosa poética en la que sí forma parte del género lírico, pero no tiene la estructura tradicional que es la estrofa o las rimas o el ritmo que caracteriza a un poema, nuevamente repito, tradicional. Entonces, ¿cómo yo sé que es realmente un poema y no estoy frente a un texto narrativo? Porque uno trabaja los elementos intrínsecos de un poema, ¿no? Los elementos de fondo de un poema. Un poema se puede analizar por la forma y por el fondo. Si hablamos de la forma, estamos hablando de la rima, estamos hablando de las estrofas, estamos hablando de los versos, estamos hablando de la construcción de cada uno de los versos. Pero si hablamos del fondo, de los elementos del fondo del poema, ya estamos hablando de un hablante lírico, estamos hablando de una actitud lírica, de un objeto, de un tema, ¿no? Ya estamos hablando ya prácticamente de un análisis mucho más profundo del poema, en el que sabemos y debemos de saber que el hablante lírico es
esa voz ficticia que el autor ha creado para su poema. No es lo mismo hablar autor, hablante lírico, sino que el autor ha creado una voz que ha denominado el hablante lírico. En cuanto al temple de ánimo, es las emociones y los sentimientos que se presentan en el poema, ¿no? Y que son expresadas por el hablante lírico, ¿no? Todos los sentimientos que se pueden inferir del poema. El motivo lírico vendría a ser el porqué, ¿no? El porqué del poema, la emoción, la idea principal, el concepto esencial, ¿no? El sentido global del poema. El objeto lírico vendría a ser la fuente de inspiración del poema. El hablante lírico necesita de un objeto lírico, de una fuente de inspiración para que de esta manera pueda expresar todo lo que siente. El objeto lírico no siempre va a ser una persona, ¿no? Puede ser también puede ser algo abstracto, algún otro sentimiento, o si es concreto, un lugar, ¿no? En la actitud lírica vendría a ser todo lo que el hablante lírico puede denominar dentro del poema, ¿no? Sea esta enunciativa, carmínica y apostrófica. Esta parte sí es un poquito más amplio, ya para la siguiente sesión vamos a poder trabajarlo un poquito más con otros poemas, porque sí hay preguntas en la casuística en las que se trabajan los poemas. Entonces vamos a hablar más detalladamente sobre la actitud lírica. Y en el caso del lenguaje lírico, tiene que ver con los recursos estilísticos, ¿no? Con las figuras literarias como comúnmente lo conocemos. Esto es súper importante, queridos maestros, que lo trabajen en sus poemas. A veces solamente nos quedamos con los elementos de la forma, pero no trabajamos los elementos del fondo. Y eso también nos va a ayudar mucho a la comprensión del poema. Entonces, durante la actividad de lectura, el docente busca que los estudiantes construyan interpretaciones sobre el sentido global del poema. ¿Está? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para él? Para ello. Muy bien, tenemos el A, B o C. Yo le he puesto 0. ¿Qué pasó 0? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Cuál de las acciones pedagógicas es más adecuado para lograr la interpretación sobre el sentido global del poema? ¿La A, la B o la C? Ahí está, se escapó. Ya, no te preocupes. Muy bien, entonces, sí es preciso recordar pues que el tema el sentido global del texto, ¿no? Es esa idea principal de qué se habla en el texto, ¿no? ¿Qué es lo que se dice en el texto? Entonces, ¿qué acción pedagógica hace el docente que les permite al estudiante, que le permite al estudiante poder hallar el sentido global del poema? Pero lo que sí también es importante, lo que acabo de encerrar en el enunciado, que es la interpretación, ¿no? Dice, busca que los estudiantes construyan interpretaciones, ¿no? Sobre el sentido global del poema. Y nosotros sabemos pues que en la parte de la interpretación se puede construir de diferentes maneras, ¿no? Ya que uno entiende
en este caso el poema, de acuerdo a los saberes previos que tiene. También en clases anteriores habíamos visto la diferencia entre inferencia e interpretación, ¿no? La interpretación parte de saberes previos que tenemos, que nos ayudan a construir el significado o la comprensión de un texto. Entonces, sobre todo los textos líricos, sí, pues se trabaja la interpretación, y más aún en el poema. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, queridos maestros? A ver, ¿qué dice el maestro? Muy bien. La B dice, muy bien. Una actividad clásica era antes leer la biografía del autor. Ahora ya no se suele hacer, porque como acabamos de decir hace un momento, el autor crea un hablante lírico. Entonces, no nos ayuda mucho en realidad saber la biografía del autor. Nos podría ayudar un poco para conocer al autor, ¿no? Pero no para poder trabajar interpretaciones del sentido global del poema. Entonces, esto no podría ser. Quizás para el estilo sí, pero no para la interpretación del sentido global de los textos. En el caso de la B, cuando dicen pedirles que mencionen quién es el personaje que cuenta la historia en el poema, ¿no? Luego preguntar por los indicios del texto en los que se basan su respuesta, después explicarle de qué modo cambiaría el sentido, lo que dice explicarle, ya el docente quiere explicarles, ¿no? Primero les pregunta que mencionen quién es el personaje, aquí no se trabaja nada de interpretación. Preguntar por los indicios del texto en la que se basan las respuestas de hallar al personaje, no están haciendo interpretación. En cambio aquí, indicarles que el poema se puede interpretar de varias veces, es un alcance. Luego pedir que elaboren sus propias interpretaciones, considerando los versos que les parecen esenciales. Entonces acá le está pidiendo que identifiquen cuáles las ideas más importantes, o sea, los versos más importantes que les van a ayudar a comprenderlo. Entonces aquí están trabajando el sentido global del poema, ¿no? Y a partir del sentido global del poema es que van a trabajar sus propuestas. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la C. ¿Sí? Pero clarito si está un poquito más complicada esta pregunta, ¿no? Sobre todo la de poema, sí es un poco más complicado de interpretar. Muy bien. Pero sí les ayudaría mucho de los elementos de la forma, hallar el hablante lírico, el objeto lírico, sobre las emociones, les ayudaría mucho a la comprensión. Pregunta número 12. Como parte del intercambio de ideas sobre el texto, el docente ha planteado varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes favorece que los estudiantes interpreten el sentido global del poema? Miren cómo aparece esto de forma reiterativa en la parte de comprensión. ¿Qué pregunta se dirigirá a interpretar el sentido global del poema? ¿La A, la B o la C? Tenemos aquí la pregunta, ya tenemos respuestas. Claro, cuando yo digo cuál es el lugar en el que ocurre, ya estoy trabajando la parte literal, ¿no? ¿Cuál es la palabra que podría reemplazar, dice, el significado del término cadalso?
Entonces, aquí estaría trabajando la parte inferencial, pero no estaría trabajando el sentido global del poema. En cambio, cuando me dice cuál es la intención del autor al mencionar que el viejo río fluye hacia atrás, no, aquí estoy haciendo una interpretación, porque esta es una figura también literaria, ¿no? Viejo río, de una figura literaria de animación, si mal no recuerdo, por ahí, no se escribe. Animación, tenía otro nombre, es una figura literaria en la que se le da una cualidad a un ser inanimado, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería la B. Muy bien. Creo que esto no tiene, está muy claro, ¿no? Pregunta 3. Antes de presentarle el escrito, el docente pide a los estudiantes que le manifiesten qué características presenta un poema que hayan leído. ¿Qué actividad ha realizado el docente como parte de la sesión? Muy bien. Un conflicto cognitivo, una metacognición o un saber previo. Creo que eso sí es que ya sencilla esta pregunta, ¿no? ¿Qué actividad ha realizado el docente cuando les pide que mencionen las características de un poema? Porque ya, pues en el caso de secundaria, definitivamente toda su primaria han visto poemas, ¿no? Entonces ya saben, tienen un conocimiento previo. Definitivamente sí, pues, ¿no? Y hacer los saberes previos. Es importante que dentro de la organización, queridos maestros, como una de las partes iniciales es trabajar los saberes previos para que de esa manera podamos dirigirnos al conflicto cognitivo. No puede haber conflicto cognitivo si no hay saberes previos. Muy bien. Eso también es muy importante, lo vamos a ver también en la siguiente pregunta, si no me equivoco. Aquí lo vamos a ver, pero vamos a leerlo aquí. El conflicto cognitivo, como todos lo sabemos, es un reto, ¿no? Es un reto que se produce a partir de lo que el estudiante ya sabe, de los saberes previos, de lo que él maneja, las estructuras cognitivas que él ya reconoce. Pero que en el momento en que se presenta algo nuevo para él, ¿no? Rompe y se produce una disonancia también cognitiva. Entonces, al momento de leer este poema, un estudiante que no había estado, digamos, no había leído antes un poema de este tipo, ya se produce un conflicto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero yo conozco el poema en estrofa, versos, rima, ritmo, ¿no? Y esto no es un poema, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, eso es algo que, ese desequilibrio le produce más interés, ¿no? Más interés. Por eso que es muy importante que en la parte inicial de nuestras sesiones se trabaje los saberes previos y el conflicto cognitivo para generar interés en los estudiantes. Muy bien. Entonces la pregunta 14 dice, el docente quiere ayudar a los integrantes del grupo a conectar mejor las ideas de su texto, de modo que comuniquen su mensaje con claridad. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre su propósito? Adela dice, me causó sorpresa leer un poema que trate sobre hechos que puedan dar miedo. Ahora veo que también los poemas tienen este tipo de temas, que por ejemplo, sí los he leído en cuentos o los he visto en las películas de terror. Bernardo dice, no entiendo cómo esto puede ser un poema, parece más un poema corto en realidad. De hecho, si alguien me pidiera que le explique por qué es un poema, yo no sabría qué decir. Y Celeste dice, fue complicado entender el poema, pero sí comprendí lo que quería decir el poeta. Este verso me resultó difícil de entender. Los manzanos están en flor. Quizás otros no comprendan qué significa. ¿Qué estudiante da indicios suficientes para afirmar que tiene un conflicto cognitivo con relación a algún aspecto del texto? Muy bien.
Adela, Bernardo o Celeste, ¿no? Es algo que ya lo acabamos de mencionar. ¿Quién ha tenido un conflicto cognitivo? Ujú, muy bien, estamos teniendo respuestas. Ujú, ujú, ujú. Muy bien. En el caso de Adela, vamos a ver. En el caso de Adela dice, me causó sorpresa, ¿no? Dice, leer un poema que trate sobre hechos que puedan dar miedo. Ahora veo que también los poemas tienen ese tipo de temas, que por ejemplo, sí los he leído en cuentos o los he visto en películas de terror. Entonces, en el caso de Adela, más que ser un conflicto cognitivo, es más una sorpresa para ella, ¿no? ¿Cuándo se considera que es un conflicto cognitivo? Cuando hay una disonancia. ¿Qué es una disonancia? Es el desequilibrio que se produce y que en un primer momento no se sabe cómo resolverlo. Ese es el conflicto, ¿no? El conflicto, repito, es cuando se produce un desequilibrio cognitivo de lo que yo sé con algo nuevo y que en un primer momento yo no sé cómo poder resolverlo. En cambio aquí Adela sí lo ha resuelto. Le ha generado una sorpresa, quizás le ha generado en el primer momento un conflicto, pero luego sabe, ¿no? Que se presenta y se va a presentar. Pero en cambio Bernardo no, Bernardo dice, yo no sabría qué decir. Y es justamente que en el proceso de la clase es que nuestros estudiantes pasan de un conflicto cognitivo a un nuevo conocimiento. Es al final del proceso de la clase que ya este conflicto cognitivo se vuelve en un nuevo conocimiento. O sea, ese desequilibrio que se produjo se vuelve a ordenar ya con un conocimiento nuevo. Y en el caso de Celeste, que dice, fue complicado entender el poema, que en este caso habla más de la comprensión, ¿no? De la parte de la comprensión de figuras literarias, que no está relacionado con un conflicto cognitivo, que recordemos es lo que yo sé con algo nuevo que se me presenta y que se me produce una disonancia, ¿no? Entonces, en este caso sería Bernard. Muy bien, última pregunta de la noche, queridos maestros. El docente les pide a sus estudiantes que creen un título para el poema presentado. ¿Qué capacidad se estará reforzando en esta actividad? ¿Obtiene información, infiere información o reflexiona sobre la información? Ujú. Muy bien, perfecto. Casi también todos lo tenemos claro, ¿no? Cada vez que se nos pide o que le pedimos a nuestros estudiantes que creen un título, estamos trabajando comprensión, estamos trabajando la parte de la inferencia. Muy bien, queridos maestros, siendo ya las 9 en punto de la noche, hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, es un placer cada clase que nos reencontramos porque creo que aprendemos un poquito cada vez más. Entonces, cuídense mucho, abríguense, por lo menos acá en Lima está haciendo mucho frío. Abríguense y nos estamos viendo, Dios mediante, el día viernes. Cuídense mucho. Bendiciones para todos ustedes, maestros. Gracias por confiar en la Asociación Amauta. Gracias. muchas gracias, maestros.
Gracias, Solina. Yo también aprendo mucho de ustedes cada día. Muchas gracias.